Proporcionalidad numérica y geométrica, parte 2. Hablemos ahora de proporcionalidad geométrica y comencemos con una pregunta. ¿Es posible formar razones con segmentos? Se entiende la pregunta, ¿verdad? Así como formamos razones con números, la pregunta es si podemos formar razones con segmentos. Veamos, por ejemplo, el segmento AB y la medida del segmento AB, como se muestra, que es 3. En realidad, no nos importa para el ejemplo cuál es la unidad de medida, solo que esa medida se encuentra 3 veces exacta en el segmento AB. Y tenemos el segmento CD, cuya medida, con la misma unidad de medida, es 4. Podemos decir que la razón entre AB y CD es R, siendo R el cociente entre las magnitudes o medidas de los segmentos, es decir, R es igual a 3 dividido 4, o dicho de otra manera, los segmentos están en razón 3 es a 4. Entonces, la respuesta a la pregunta formulada es sí. ¿Es posible formar razones con segmentos? Sí. Y podemos definir formalmente diciendo que la razón entre dos segmentos no nulos es igual a la razón, es decir, al cociente, entre sus medidas. Ahora una segunda pregunta. ¿Es posible formar proporciones con segmentos? Veamos un ejemplo gráfico. En una determinada hora del día, un poste de luz y una vara de alambrado proyectan sombra. Llamé con la letra P al poste, con SP su sombra, la sombra del poste, con la letra V corta la vara y con SV corta su sombra. Podemos escribir una proporción que diga P es a SP como V es a SV. Y si medimos el poste, la vara y sus sombras y sus medidas, son, por ejemplo, P igual a 3 metros, SP igual a 1,50 metros, V igual a 1,20 metros y SV igual a 0,60 metros. Reemplazamos en la expresión anterior y la proporción nos resulta 3 es a 1,50 como 1,20 es a 0,60, que en definitiva es una proporción numérica, por lo que la puedo resolver mediante la propiedad fundamental de las proporciones. Multiplico en cruz, producto de los extremos igual al producto de los medios, y así obtengo 3 por 0,60 igual a 1,50 por 1,20, que al resolver esos productos nos da una igualdad. 1,80 igual a 1,80, lo que confirma que efectivamente se trata de una proporción. Entonces, nuestra nueva respuesta es también, sí, también es posible formar proporciones con segmentos. Formalmente podemos expresar, dados 4 segmentos, A, B, C y D, en ese orden, y tales que no sean nulos, se dice que forman proporción cuando A es a B como C es a D. Veamos cómo calcular el segmento cuarto proporcional. Es decir, de igual modo que con números se puede calcular el cuarto segmento proporcional conociendo los otros 3. Entonces, un ejemplo, si los segmentos A, B, C y D forman proporción en ese orden y las medidas de 3 de ellos son A igual a 30 centímetros, B igual a 80 centímetros, C igual a 140 centímetros, para calcular la medida del segmento D, procedemos de la siguiente manera. En primer lugar, armamos la proporción. A es a B como C
es a D, siempre respetando el orden establecido en el planteo del problema. A continuación, reemplazamos los valores de esas medidas. Así surge que 30 es a 80, como 140 es a X. Llamamos X a la incógnita D. Tenemos a la vista una proporción numérica que vamos a resolverla mediante la propiedad fundamental de las proporciones, es decir, multiplicando en cruz. Producto de los extremos igual al producto de los medios. Así entonces, 30 por X es igual a 80 por 140. Y como ya estamos en presencia de una ecuación con una incógnita que es X, para encontrar su valor procedemos a despejarla. El 30 que la multiplica pasa al segundo miembro dividiendo. Y así resulta entonces que X es igual a 80 por 140 dividido 30. Realizando esas operaciones, entonces tenemos que X es igual a 373,33. Por lo tanto, podemos decir que D, el cuarto segmento proporcional, mide 373,33 centímetros, es decir, el valor obtenido para X con la unidad que tienen todos los segmentos según el planteo. Nos vamos un poco de tema para una curiosidad, y para ello te muestro la portada de este libro, un libro que llegó a mis manos hace muchos años a poco de recibirme de arquitecta, cuando compré la colección de la que forma parte este libro justamente. La colección es la Biblioteca Personal de Jorge Luis Borges y el libro Matemática e Imaginación de Edward Kastner y James Newman. Entonces me interesó uno de los capítulos de este libro que conservo, que se llama Grandes finitos que no son infinitos. Así se llama el capítulo. Es decir, números grandes, muy grandes. ¿Cuál es el número más grande que conocemos y que podemos nombrar? ¿El millón? ¿El billón? ¿El trillón? ¿Hay números mayores? La respuesta es sí. En el año 1938, Milton Sirota, de 9 años de edad, sobrino del matemático americano Edward Kastner, uno de los autores del libro, inventó el término Google para referirse a un 1 seguido de 100 ceros. Un 1 seguido de 100 ceros, es decir, para el número 1 por 10 a la 100. Como era el número más grande conocido con nombre propio, sirvió a los creadores de Google para bautizar a su motor de búsqueda. En realidad iba a llamarse originalmente Google, pero por un error de ortografía terminó siendo Google. Sin embargo, el Google no es el número más grande con nombre propio. Unos 100 años antes de Cristo, en la India, ya se empleaban números muy grandes. Para no ser menos y procurando entonces superar a todos, Milton Sirota, el niño de 9 años, crea el Googleplex, que es un 1 seguido de un Google número de ceros, o sea, es 10 elevado a la googolésima potencia. ¿Cómo se lee? Un Googleplex es igual a 1 por 10 a la Google, es decir, es igual a 1 por 10 a la 10 y a su vez a la 100. Y por las dudas, crea el Google Duplex, siendo un Google Duplex 1 por 10 a la 10 y a su vez a la Google, es decir, es igual a 1 por 10 a la 10, a su vez a la 10 y a su vez a la 100. Y por las dudas, una vez más, crea el Google Triplex, siendo un Google Triplex 1 por 10 a la 10, a su vez a la 10 y a su vez a la Google. Esto es 1 por 10
a la 10, a su vez a la 10, otra vez a la 10 y finalmente a la 100. Pero después de todo esto, como dice el profesor de matemáticas George Ifrah, en realidad no hay ningún Google de nada en el planeta, en el universo. Rebasa todo lo que se pueda contar o medir en el mundo puramente físico. Por ejemplo, el número total de partículas en el universo asciende a 10 a la 80. Así que, como dijera el escritor y divulgador científico estadounidense de origen ruso, Isaac Asimov, tendremos que padecer eternamente un número inventado por un bebé. Y continuando con el cálculo del segmento cuarto proporcional, veamos un ejemplo de aplicación. Dice así: la sombra que proyecta sobre la calle un edificio de propiedad horizontal es de 21 metros. Si a la misma hora una casa de 8 metros de altura proyecta una sombra de 3,50 metros, ¿qué altura tiene el edificio? Este sería un esquema de la situación, el edificio donde P es su altura, que es la que queremos averiguar. Su sombra, SP, es de 21 metros. La casa o vivienda, cuya altura es de 8 metros, es V, de corta. Y su sombra, la sombra de la vivienda, SB corta, mide 3,50 metros. Extraemos los datos que acabamos de decir y la incógnita. Entonces tenemos que P es X, SP 21 metros, V 8 metros, SB 3,50 metros. Y así entonces podemos armar la proporción. P es a SP como V es a SB. Y reemplazamos los valores por los datos del problema. Así tenemos P, que es la incógnita, es a 21 metros, como 8 metros es a 3,50 metros. Para resolver la proporción, aplicamos la propiedad fundamental de las proporciones multiplicando en cruz, producto de los extremos igual al producto de los medios. Entonces, x por 3,50 es igual a 21 por 8. Y despejando x, pasamos 3,50 que está multiplicando al segundo miembro dividiendo. Entonces tenemos que x es igual a 21 por 8 dividido 3,50, lo que nos da 48. Finalmente, la respuesta al problema, la altura del edificio es de 48 metros. Problema resuelto. Algunos ejemplos más de para qué proporcionalidad en el diseño. Como decíamos al inicio, en muchos casos será fundamental la relación de cada una de las partes entre sí, de las partes con el todo y del todo con el usuario, como el caso de estas mochilas, sus dimensiones, su capacidad de carga, la extensión de sus correas, el espacio para un casco, etc. Un fantástico ejemplo de diseño es la silla Barcelona del arquitecto y diseñador industrial Mies van der Rohe, uno de los pioneros del modernismo. Otra silla famosa, o otra silla de otro famoso, la silla Wiggle, una silla que se menea, del arquitecto Frank Gehry, realizada en cartón corrugado de gran espesor y alta densidad en planos seriados. Ha sido considerada una obra maestra del diseño. Y continuamos en proporcionalidad geométrica, parte 3.